Durante los últimos 60 años, la biología se ha centrado en el estudio del ADN, los materiales adentro del núcleo, y en específico tenemos esta visión de los cromosomas como los grandes factores de decisión sobre si una célula va a estar sana al reproducirse o no va a estar sana. Hoy quiero hablarte de los holosomas. Quiero hablarte de por qué la tecnología nos permite ver a un nivel de detalle la célula que nunca antes habíamos podido observar. Y con esta información nueva, con esta nueva tecnología, quiero proponerte que dejemos atrás esta visión de la célula, porque esta visión no está sumando nada al tratamiento de las enfermedades que hoy no tienen respuesta. Estamos viviendo una epidemia a nivel global de cáncer, de enfermedades neurodegenerativas, tenemos esclerosis múltiple, tenemos Parkinson, Alzheimer, pero muchas otras formas de desmelinización que afectan la calidad de vida de las personas en cada área en la que pensamos, en salud cardiovascular, en obesidad, diabetes, tenemos tantas condiciones crónicas para las que la medicina actual no está dando respuestas. Y en realidad, desde hace 60 años, desde que se empezó a cimentar la teoría genética, había voces críticas como la de Harold Hillman, como la de Gilbert Link, que decían no estamos observando la realidad química y electromagnética de la célula. Estamos trabajando sobre todo con modelos teóricos y esto nos va a permitir desarrollar sistemas muy elegantes en laboratorio, pero sistemas que no van a crear soluciones reales para la gente. Estas observaciones de la célula en laboratorio quedaron atrás. Hoy les quiero presentar cómo se ve en un microscopio de última tecnología, un microscopio holotomográfico, la realidad de una célula. Aquí estamos viendo un queratinocito, una célula de la piel, aunque aparentemente pensaríamos que nuestra piel es bastante sólida, en realidad las células de nuestra dermis están en constante movimiento. El citoplasma, esta agua biológica, está siendo transportada constantemente por estas unidades alrededor del núcleo. Los cromosomas son aproximadamente 20 veces de mayor tamaño. No los vemos porque cuando no hay una división celular activa, los cromosomas están comprimidos, doblados al interior del núcleo, pero todo esto que vemos moviéndose alrededor del núcleo son colecciones de péptidos, algunas en forma esférica, circulando libremente, algunos en esta forma de bastón o como un gusanito alargado. Y estas colecciones de péptidos constantemente intercambian no solo material biológico, porque se ensamblan y se desensamblan espontáneamente dependiendo de lo que la célula necesita para mantener su integridad electromagnética y también de lo que las células circundantes necesitan, porque aquí podemos observar que estos holosomas, como yo llamo a estos grupos de péptidos, traspasan los límites de una sola célula. Realmente esta visión de que la célula tiene una membrana fija es una ilusión óptica, por así llamarlo, o el término oficial en biología le llamaríamos artefacto. Artefacto porque es un resultado artificial de la técnica de observación que estábamos usando y que usaban todos los microscopios antes de la tomografía, usaban luz artificial. Y en el cuerpo, adentro, nuestras células nunca están expuestas a la luz. Cuando una célula se expone a la luz, como la de cualquier foco que tenemos en casa, como la de una lámpara fluorescente en un laboratorio, esa célula pierde la integridad electromagnética. Entonces, esta célula que tenemos redonda, aislada, que parece que tiene una membrana, es una célula expuesta a la luz. Esta tecnología holotomográfica es revolucionaria porque solo usa calor infrarrojo, usa radiación infrarroja para recrear esta imagen visual de alta resolución de la célula en su estado natural, sin ningún elemento disruptivo, sin ningún elemento que nos aleje de conocer cómo es realmente esta célula. Hay otras células, pensando en células de tejido conectivo, por ejemplo, que tienen menos movimiento, pero aún así siempre vamos a ver estas agrupaciones de péptidos, estos holosomas que circulan energía eléctrica alrededor del núcleo y cuando es necesario también intercambian material o información con células circundantes. ¿Y por qué esto marca una nueva era por completo, tanto en biología como en medicina? Porque, bueno, casi todas las terapias y medicamentos que hemos desarrollado en los últimos 70 años se basan en la microscopía electrónica.
¿Qué hacía la microscopía electrónica? Es esta imagen que vemos aquí a la derecha. Tomaba una pequeña porción de una célula, la congelaba, ya sea por muy bajas temperaturas o por medios químicos, y esta lámina completamente fija se observaba en el microscopio, se realizaban ciertas mediciones químicas para decir, bueno, este cuerpo que tenemos aquí, vamos a nombrarlo aparato de Golgi. No se alcanza a ver completo, pero aquí más arriba estaría el retículo endoplásmico rugoso. Y de acuerdo a los químicos que identificamos alrededor de estas estructuras, vamos a crear un modelo teórico de cómo funciona la célula. Pero hoy sabemos, gracias a la holotomografía, que estos organelos no existen. Lo que parecían ser organelos eran agrupaciones colapsadas de péptidos, agrupaciones colapsadas de holosomas. Y ahora que sabemos que los holosomas están en constante movimiento y en intercambio con otras células, sabemos que si nosotros usamos terapias para saturar las células de iones negativos, podemos hacer que cualquier comportamiento patológico o anómalo de la célula se revierta, porque estos holosomas tienen la capacidad de restaurar el equilibrio de la célula de forma instantánea, prácticamente. En cuestión de minutos podemos ver una célula que observaba comportamiento cancerígeno, que observaba una disrupción de sus ciclos de comunicación con el entorno. Podemos regresarla a una morfología saludable, a una morfología, digamos, que le permita llevar a cabo sus funciones normales. Y este nuevo mundo terapéutico no era posible de visualizar con la tecnología que existía en el momento de formular la teoría celular actual. Esta visión que en un inicio la dibujaron a mano, ahora tenemos modelos computarizados, ahora tenemos modelos genéticos que en teoría han identificado cuáles son las instrucciones para todas estas estructuras completamente teóricas, estructuras que se fueron hipotetizando a través de diferentes observaciones en microscopía electrónica, pero hoy podemos saber que la mitocondria, el aparato de Golgi, los retículos endoplásmico liso y rugoso, los ribosomas, no existen como unidades fijas. Existen zonas de la célula especializadas en ciertas funciones, pero estas zonas no son fijas y estas zonas o estas funciones localizadas están dadas por el trabajo coordinado de los holosomas. ¿Qué podemos saber hoy de los holosomas? Que están hechos en su nivel más básico de minerales, que se forman cadenas de minerales que dan lugar a aminoácidos y las cadenas de aminoácidos dan lugar a péptidos y de los péptidos llegamos a las proteínas que conocemos como unidad fundamental de todos los tejidos vivos. Y desde su versión mineral, pasando por todos los tamaños y niveles de organización biológica, usan un principio de batería ácido-alcalina. Saturan una capa de iones negativos justo alrededor del material disuelto en el agua biológica o citoplasma y se usa esto para agruparse electromagnéticamente con otros cuerpos afines, ya sea vesículas minerales, vesículas aminoácidas o vesículas péptidas, y así vamos creciendo en complejidad, pero siempre con este mecanismo de almacenamiento de energía. Y cuando descubrimos que todo lo que la célula necesita para recuperar sus funciones normales, para recuperar cadenas de aminoácidos completas, para recuperar una integridad estructural de las proteínas que la integran, es simplemente energía y limpieza del citoplasma, es decir, que no haya toxicidad o elementos exógenos a ese citoplasma, podemos abrir camino a una nueva era de terapéutica. Y en esta nueva era de terapéutica podemos entender también que el papel de la terapia en sangre es fundamental, porque en sangre podemos ver agrupaciones de péptidos que antes les hemos llamado exosomas, dependiendo del nivel de resolución, les hemos llamado somátidas, a veces se consideran precursores del microbioma, pero estos puntitos que parecen en microscopía de campo oscuro, que es con la que se suele observar la sangre a mejor resolución, parecen puntos de luz flotando. No se había desarrollado hasta ahora
un modelo que integrara qué es, para qué sirve y qué pasa si saturamos la sangre de iones negativos y qué pasa si limpiamos los contaminantes de la sangre. Y lo que sucede es que estas somátidas, vesículas nanoprotoplásmicas, como las llamaba Gilbert Link, precursores de cualquier material biológico, ya sea que vaya a tomar la forma de una cepa bacteriana de nuestro microbioma o que vaya a crear una célula madre que va a distribuirse a través del sistema linfático y sistema sanguíneo. Los péptidos regenerativos que dan lugar a las células madre se distribuyen a través de la sangre, de la linfa y también a través de este líquido que circula por nuestro sistema nervioso. Entendiendo que todo el citoplasma, toda el agua biológica del cuerpo puede saturarse de iones negativos y puede abastecer de estos péptidos regenerativos a cualquier parte del cuerpo que lo necesita. Y aún un paso más, porque tenemos trabajos como el de Carl Peter Murray, que ha dedicado los últimos 30 años de su carrera a identificar patrones de autoensamblaje de proteínas. Y podemos ver que los aminoácidos se autoensamblan en péptidos y los péptidos se autoensamblan en proteínas y lo único que necesitan es una fuente de energía. Puede ser simple radiación infrarroja, puede ser una lámpara, puede ser la luz del sol. Y tenemos estos sistemas herméticos, estériles, donde los minerales disueltos en agua pueden formar estas estructuras proteicas sin que haya instrucciones de ningún tipo de neuroquímico y sin que haya, por supuesto, ADN ni ARN. Los holosomas, estos baterías biológicas naturales que integran péptidos y posteriormente proteínas, tienen una conciencia biológica nata. Y en el siglo pasado se hizo completamente de lado la noción de la conciencia biológica porque se dio enfoque a esta teoría genética donde teníamos un código matemático en el interior del núcleo de cada célula y este código matemático era el que daba instrucciones fijas. Después se vio que las instrucciones en realidad como que no tenían mucho sentido y se empezó a hablar de la epigenética, de que algo más complementaba las instrucciones del ADN. Pero hoy, teniendo una visión retrospectiva, podemos reconocer, e incluso el año pasado se publicó un artículo en Nature que cimbró el mundo de la biología, porque lo publica Dennis Noble, uno de los principales biólogos de la actualidad más respetados, y lo publica en diálogo con el trabajo de Philip Ball, otro biólogo inglés, editor durante un tiempo de la misma revista o journal académico de Nature. ¿Y qué es lo que dice este artículo? Es tiempo de reconocer que la teoría genética falló, que en los genes no se encuentran las instrucciones para la vida y hay que empezar a buscar alternativas. Y bueno, Gilbert Link, Harold Hillman, Gerald Pollack llevan años proponiendo el sistema de las vesículas nanoprotoplásmicas de péptidos como una unidad de conciencia biológica mucho más pequeña y que explica muchísimos fenómenos de la salud humana y de la salud de cualquier organismo que no podemos entender de otra forma. Entonces, a lo que yo quiero invitarles a participar el día de hoy es a contemplar que en México podemos ser pioneros porque hay muy pocas opciones todavía a nivel mundial de terapéuticas especializadas en estimular los mecanismos de producción de péptidos regenerativos en el cuerpo. Y si nos enfocamos en estimular estos holosomas, no hay límite para lo que el cuerpo pueda regenerar. ¿Qué hace único al protocolo de Cellular Intelligence? Que es esta marca que registré integrando diferentes tecnologías disponibles actualmente. Uno, que se dirige a toda la matriz intercelular, es decir, no solo a través del sistema sanguíneo, linfático y nervioso, sino a través de esta nueva área que se está estudiando, que es la fascia. Podemos entender que todo lo que el cuerpo genera está conectado por un continuo de información biológica y electromagnética, donde todo lo que el cuerpo necesita para realizar sus funciones está constantemente en intercambio y en circulación. El otro principio de este protocolo es, si aumentas los iones negativos,
automáticamente el nivel de péptidos disponibles para regeneración va a aumentar. Y si además renuevas el plasma sanguíneo, que es donde podemos actuar más directamente, para reducir los niveles de toxicidad y aumentar los niveles de péptidos regenerativos, entonces la reparación celular se va a dar de acuerdo a los ritmos del propio cuerpo. No vamos a forzar un área o un mecanismo específico de recuperación, sino que vamos a dejar que esta red, esta matriz intercelular de inteligencia, active los mecanismos que el cuerpo realmente necesita. Como hay diferentes terapias que combinan, por ejemplo, oxígeno hiperbárico con aloterapia, el uso de una terapéutica de luz ultravioleta en sangre con un plasma muy especial que descubrió René Quinton, un médico francés, y por supuesto también el uso de pulsaciones bioeléctricas para mejorar la comunicación intercelular. Integrando estos diferentes protocolos, encontramos casos realmente sorprendentes, como este paciente tenía un diagnóstico equivocado de Parkinson juvenil. En realidad lo que tenía eran niveles de mercurio muy alto en sangre. Se realiza una limpieza de su sangre con estos aparatos enfocados en aumentar iones negativos y en aumentar los niveles de péptidos en el cuerpo. Y después de 5 tratamientos, los síntomas de Parkinson han remitido por completo, recupera su movilidad y lo que él creía que era una vida ya sin autonomía, sin una capacidad de movimiento propia, regresa. Y este tipo de transformación profunda de pacientes, personas que van a ser amputadas porque se han intentado cerrar úlceras en piel con muchos mecanismos, personas que tienen condiciones graves de la piel con las que llevan décadas, personas que tienen heridas abiertas con presencia de estafilococo áureo o diferentes condiciones gástricas crónicas, también con presencia de estafilococo áureo, que no se puede tratar con medicamentos, se consideran cepas resistentes, pero en realidad este estafilococo áureo está señalando un desequilibrio profundo de la matriz intercelular. Y cuando empezamos a aplicar esta terapéutica a diferentes áreas, incluyendo la recuperación después de una cirugía, por ejemplo, aquí vemos una paciente que tuvo cirugía de tibia, y no solo logró tener niveles de dolor e inflamación muy bajos, sino que la cicatriz es prácticamente inexistente después de un mes, solo teniendo un tratamiento semanal enfocado a esta saturación de iones negativos. Tenemos casos de disolución de tumores, porque al final un tumor no es otra cosa que las células moviéndose a un ritmo acelerado para intentar compensar un desequilibrio en la matriz intercelular. Y bueno, a mí me encanta en particular el caso de cáncer de tiroides porque es muy fácil de observar en fotografía el antes y el después de los tumores. Hay tantos padecimientos para los que ahorita no tenemos una respuesta y la terapia holosómica, la terapia que integra esta nueva tecnología para observar cuál es el mecanismo regenerativo natural del cuerpo, nos da muchísimas opciones para cambiar la vida de la gente, para crear una medicina que dé respuestas que necesitamos urgentemente en nuestra sociedad.